Ayer Claudia Sheinbaum viajó por toda la República Mexicana, entre ellos una de las entidades federativas más importantes, Chiapas. Y en el estado de Chiapas, de repente, un grupo de hombres con pasamontañas abordó a Claudia Sheinbaum en su camioneta. Claudia Sheinbaum bajó la ventanilla para escucharlos. Este grupo de personas aseguró que lo único que le pedían a Claudia Sheinbaum es que cuando ella llegara a ser presidenta no se olvidara de ellos y no los dejara abandonados. Esta escena es bastante polémica porque muchos medios de comunicación le están vendiendo, no miento, ayer el titular de Carmen Aristegui era así tal cual, Cártel Jalisco Nueva Generación, ¡zas! Cártel de Sinaloa. Primero que era el Cártel de Sinaloa quien había detenido a Claudia Sheinbaum. Y luego salieron con que era el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y luego salieron con que eran autodefensas. Entonces empezó a hacerse una mezcolanza, empezó a hacerse un engrudo de mentiras, de infodemia, que no quedó claro, bueno, ¿qué son? ¿O son narcos? ¿O son del tal cártel? ¿O son de otro cártel? ¿No? Y nos empezamos a dar cuenta, era una de las cosas más obvias, que curiosamente el único micrófono que destacaba en esta escena tan particular era el micrófono de Latinos. El micrófono de Latinos, del medio de comunicación que se ostenta como dueño la familia de Roberto Madrazo Pintado, expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Esto llama muchísimo la atención y libera muchas preguntas. La primera, ¿en dónde estaban los otros medios de comunicación? ¿En dónde estaban los otros reporteros? Preguntamos a una de las 4 personas que iban a bordo de ese vehículo, junto con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y le preguntamos a una de nuestras fuentes, oiga, ¿quiénes estaban ahí? Y nos narran, estaba un reportero de Latinos y un camarógrafo de Latinos. Luego preguntamos, ¿y el resto de los reporteros? Pues iban en el convoy de los reporteros. Preguntamos, ¿cómo llegaron ellos ahí? No tenemos idea. Es parte de las respuestas que se dan en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo el mismo grupo de 10, 15 reporteros que siguen a Claudia Sheinbaum por todo el país, que van juntos en todo momento, de repente se les despegó en un acto anómalo el reportero de Latinos? Que si me lo preguntan, en el mundo de las coincidencias, en el mundo de no pensar mal, es de una suerte endemoniada el poder estar al mismo tiempo y en el mismo lugar de los hechos, a la misma hora, con este grupo que aborda Claudia Sheinbaum. Y de repente el tratamiento mediático, eran del cártel de Sinaloa, no, es que eran del cártel Jalisco, no, es que eran autodefensas, no, es que eran del ejército zapatista. Entonces, ya no quedó claro. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum qué fue lo que pasó desde su punto de vista y esto respondió. Nos pararon, pues no sé, entre el día de ayer y hoy más de 15 veces yo creo. En unos lugares tuvimos que caminar, en uno de ellos tuvimos que caminar 1 kilómetro para poder saludar a la gente, una entrega increíble. Y luego ahí a la salida de Motocintla pues nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de Latinos. Bueno, estábamos nosotros, pero no nos dejaron bajar. No sé, me llamó mucho la atención, la verdad. O sea, decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no somos fifís. Es muy extraño, Okay, la verdad. Estaban armados, sí estaban armados. No sé, la verdad no lo vi. Nos contaron que eran del cártel de Sinaloa, que están en guerra con los carteles. No lo creo, la verdad. ¿Qué le dijeron, doctora? No, para nada. O sea, llegaron, nos pararon, nos dijeron que no estaban contra el gobierno, el único medio que estaba ahí era Latinos. Y luego les digo, al final me llamó mucho la atención que dijeron, y no somos ni fifís ni nada de eso, muy extraño.
único retén? A nosotros nos pararon en 2 ocasiones, por ejemplo. ¿Fue el único que la detuvo usted? Sí, yo creo que lo importante fue la gira, cómo está. Hay algunos temas que la gente nos dijo de seguridad y los vamos a atender, los está atendiendo el presidente y los vamos a atender cuando lleguemos. Sin embargo, Patricia Armendariz subió en la red social X un tweet diciendo que eran parte del cartel. No, bueno, eso sí no sé. No sé qué haya declarado Patricia. Les digo, a mí me llamó mucho la atención la manera en que hablaban, lo que dijeron, cómo lo dijeron y que el único medio que estaba ahí era Latinos. Gracias. Entonces, ¿a quién creerle? De repente un medio saca una cosa, otro medio saca otra, y al final ni siquiera queda claro cuál es el golpe mediático que se quiere dar. Para hablar de esto, le doy la bienvenida a el licenciado César Gutiérrez Priego, abogado y experto en situación criminalística en nuestro país. Abogado, buenas tardes, bonito lunes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Manuel, un placer estar contigo como siempre. El presidente López Obrador afirma que esto probablemente podría ser un montaje. Si no estuviera el micrófono de Latinos, César Gutiérrez, paralelamente, paradójicamente, esto tendría más credibilidad, pero por el simple hecho de que el logotipo aparezca ahí, pues claro que hace dudar a quien sea, César. Pero mira, no solo eso, ya hemos visto ciertas coincidencias, ¿no? Para la gente que no conozca, por ejemplo, Motocintla está casi pegado a Guatemala. Entonces entiendo que este reportero tuvo que haber ido con el grupo de reporteros que normalmente cubren a la doctora Claudia Sheinbaum en su campaña y en su gira a la presidencia de la República. Tengo entendido que es así. Lo que llama la atención, mi querido Manuel, es que recordemos que existe una caravana de seguridad, que incluso todos los candidatos a la presidencia de la República tienen esa seguridad proporcionada por el Estado mexicano, por el gobierno federal, y que son elementos de la Guardia Nacional, los cuales obviamente están vestidos de civil, muchos de ellos, para la guardia y protección de, en este caso, las candidatas. Lo que me llama la atención es que todo el mundo sabe que hay una caravana, que hay una punta y que esa punta es la que va verificando cómo va el camino y que le da indicaciones a los demás vehículos. Tú que has seguido, ¿no?, la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, tienes idea de cómo se maneja esta situación. Y me parece muy raro, por no decir sospechoso, el hecho de que haya pasado, ¿no?, la punta de la caravana y que no hayan visto que se encontraba un grupo de personas, ¿no?, que las mismas estaban encapuchadas y que en diferentes medios de comunicación señalaron que incluso algunos se encontraban armados, cosa que no podemos verificar y que de acuerdo a la información que yo pude corroborar con elementos de la Guardia Nacional me dicen que no vieron a ninguna persona armada. Pero sí te demuestra que por lo menos estaban al acecho para que pasara la punta de la caravana y en ese momento pudieran ellos ingresar. Incluso por ahí le pasé algunas tomas a la producción, nada más como para que pudiéramos observar el hecho de cómo se ve que la persona que está hablando con la doctora Claudia Sheinbaum tiene un teléfono celular en la mano y que está grabando a la doctora Claudia Sheinbaum, no sé si buscando algún tipo de respuesta. Y ¿Eso es normal, César, que esta gente la haga de reportero y quiera tomar material audiovisual? ¿Eso es normal? Mira, no solo no es normal y te voy a explicar por qué. Algunos medios de comunicación señalaron que supuestamente estos eran miembros del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, que supuestamente están luchando la plaza o el territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos que esto fue en Motocintla, ¿no? Y ellos hacían referencia a Comalapa, ¿no?, que es la carretera que va de un municipio al otro. Estamos hablando zona serrana pegado casi a Guatemala. Hasta por allá anda la doctora Claudia Sheinbaum haciendo campaña. Pero lo que llama la atención es, no utilizan las palabras que utilizan normalmente un criminal, ¿no? No es la forma en cómo ellos se comunican, es en primer lugar. En segundo lugar, lo que llama poderosamente la atención, un grupo criminal, lo que menos quisiera es el que pudiera haber una interacción en donde ellos llamaran la atención y que además
sabiendo que existe un operativo donde hay elementos de la Guardia Nacional y que además por esa región, la gente lo sabe, de forma muy cercana hay por ahí un destacamento militar. Entonces imagínate, no es la forma de operar ni la forma de buscar hacer el trabajo. De acuerdo a la información que a mí me sugieren estas o que me pasan, derivado de las preguntas que hice con los conocidos que tengo, tanto en el gremio militar como de la Guardia Nacional, les dije, ¿pero qué fue lo que sucedió ahí? Y ellos me dijeron, la realidad es que estas personas, me dicen que durante el trayecto había muchísima gente que quería recibir a la doctora Claudia Sheinbaum. He visto algunos otros videos donde efectivamente mucha gente en diferentes puntos de la carretera la estaba esperando para poder saludarla, para poder verla. Pero me dicen que en específico fue en un tramo en donde pasa la punta que va en la caravana y que va observando que no haya ningún tipo de punto en donde se pudiera poner en riesgo a la doctora Claudia Sheinbaum, y curiosamente aparecen, ¿no? Parecería que ellos estaban escondidos del lado izquierdo de la carretera. Me dicen que es una zona boscosa, por lo mismo, pues obviamente se podría alguien por ahí camuflajear y que ellos no lo observan. Que por supuesto que los demás periodistas que te lo comentan a ti, y es completamente cierto, los elementos que van llevando el resguardo al percatarse que no eran personas que se encontraban armadas, que traían nada más teléfonos celulares, pues por lo mismo no se acercaron, pero sí hicieron que los demás periodistas no se bajaran de los vehículos hasta no saber cuál era la reacción que podía existir. Esos son protocolos de seguridad que se llevan. Entonces, coincide lo que me comentan con lo que te dicen a ti. Pero llama poderosamente la atención que el único medio, curiosamente, que estaba ahí era Latinus, y que además parecería que iba con estos personajes, porque si tú ves en las diferentes tomas, porque tuvimos la oportunidad de analizar el video, nosotros podemos observar cómo la persona que está interactuando con la doctora Claudia Sheinbaum, quien está hablando con ella, está grabando de forma directa, y que del lado izquierdo, donde no se observa directamente, pero hay también un micrófono de Latinus, el único micrófono que se encuentra ahí, porque podemos ver incluso que hay una persona que está interactuando y haciendo movimientos de manos. En todo momento vimos a la doctora Claudia Sheinbaum muy tranquila, nunca sintió que su integridad física pudiera correr riesgo, pero incluso en la forma de hablar de ellos y de acuerdo a los datos, ¿no?, de las investigaciones que se realizan, estas personas se supone que se autodenominan como, ellos se manejan como autodefensas, ¿no?, de Motocintla, y que en teoría es gente que vive en la zona serrana de esa comunidad y que por eso le hacen las solicitudes a la doctora Claudia Sheinbaum de cuando ella llegue a la presidencia no los olvide. Pero llama la atención que el único medio que estuviera ahí, que supiera que exactamente iban a detener el vehículo donde iba la doctora, que además tenían conocimiento que ese era el vehículo en donde iba la doctora, porque tú has podido observar, y creo que hay otros videos en donde se ve que es una caravana muy grande, porque incluso se transporta a muchos de los periodistas que van cubriendo la nota y la campaña. Entonces, ¿cómo sabían exactamente cuándo iban a pasar los vehículos punta para poder entrar, llegar con la doctora Claudia Sheinbaum y que curiosamente estuviera Latinus ahí? Entonces, para todos aquellos periodistas, así como yo no puedo asegurar que es un montaje, aunque apesta a montaje, es increíble que muchos salgan a decir que son miembros del cártel de Sinaloa que fueron a pedirle apoyo a Claudia Sheinbaum. Y me parece, por el tipo de historia... ¿Cómo alguien llega a una conclusión así, César? ¿Cómo alguien puede llegar a una conjetura de ese estilo, nomás viéndole el pasamantel? Con el debido respeto, solamente una persona perversa, porque tiene muchísima más lógica que sean gente de la comunidad que se definen como autodefensas y que a lo mejor ellos en riesgo de ver que existe un grupo criminal como el Cártel Jalisco Nueva Generación que supuestamente se encuentra en el municipio con el que colindan, que es en Comalapa, pues obviamente solicitan el apoyo de quien pudiese llegar a ser la presidenta de la República en este país. Pero no es coincidencia. Dicen, curiosamente, mi querido Manuel,
que en política no existen coincidencias. No es una coincidencia que el único medio que hubiera estado ahí era Latinus y que hubiera estado grabando de forma directa. Y si tú percibes, mi querido Manuel, por supuesto que este es el video del cual tuvimos conocimiento, que alguien lo filtra, porque es alguien del mismo grupo que va con ellos que está grabando, pero forzosamente debe de haber cuando menos otros 2 videos, de la persona que podemos observar que está grabando con un teléfono celular y de la otra persona que lleva el micrófono de Latinus, y hay otra toma en donde se alcanza a percibir que hay un teléfono también. Entonces, ¿qué te demuestra esto? Que muy posiblemente están tratando de buscar alguna reacción de la doctora Claudia Sheinbaum de molestia, de miedo, ¿no? Y a lo mejor para tratar de manejar una teoría conspirativa como ya conocemos, ¿no? En donde qué tan mal estará la inseguridad en el país, que incluso la candidata del partido oficial teme por su integridad física. Como no les funcionó porque no hubo una reacción por parte de la doctora Claudia Sheinbaum en ese sentido, pues por supuesto que entonces fue decir que un grupo de encapuchados que pertenecen al cártel de Sinaloa, cuando no hay un solo indicio, no es la forma de operar de los grupos criminales, no hay forma en que ni siquiera dentro del discurso de lo que maneja en ese pequeño video se haya hecho mención de absolutamente nada. Pero esa es la forma de decir, ya ven cómo sí es la narcocandidata, ya ven cómo sí es el narcopresidente, porque incluso se toman atribuciones los del cártel de Sinaloa para ir a pedirle directamente a la candidata que los apoye cuando llegue al poder. Esa es la perversión y por eso me hace dudar del hecho supuestamente fortuito de que el único medio que se encontrara ahí es Latinus. Ahora la pregunta del $1,000,000 es, ¿por qué Latinus no sacó la información? ¿O cómo va a tratar de sacarla? Y a lo mejor veremos en los próximos días, ¿no? Les pasamos la historia completa, porque de que existe el video y por lo menos los audios, ahí está, o sea, se puede percibir con el video que nosotros pudimos observar, y por lo menos hay 2 videos más. Correcto. Una observación en el sentido técnico, César. ¿No te parece muy generoso, muy gentil por parte de este grupo de autodefensas darle una posición tan privilegiada al camarógrafo y al reportero? Bueno, es que queda de tal forma que hasta está en medio el reportero, ¿no? Bueno, o sea, los que llevan la interlocución están de lado hablando con Claudia y el reportero de Latinus en medio. Entonces, uno dice, vaya, qué generosidad la de esta gente para darle tanta preferencia. Tiene el mejor ángulo y la mejor forma de tomar cualquier comentario que pudiera hacer la doctora. Por eso te digo, mira, hay que recordar, y cuando se realizan montajes, ¿no? Y obviamente este medio ya es conocido por muchos de los montajes, por lo menos a mí hay 4 o 5 que me ha tocado desmentir, como aquel de que supuestamente en el estado de Guerrero llegaron a entrevistar a uno de los líderes criminales más buscados del país y que supuestamente había estado con los Zetas, que les dije, nada más por las edades es imposible, no se puede, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, mi querido Manuel, pues parecería que estas personas con quien iban, pues era con el reportero o reportera de Latinus. Y esa es la realidad, porque parecería que lo que ellos están haciendo es dándole espacio, porque se pusieron de acuerdo con esta persona para que pudiera grabar la interacción que iban a tener con la doctora, pero que tuvieron que haber estado estudiando cómo iba el convoy, cuándo pasaron las puntas, en qué momento ellos podían llegar con el vehículo, sabían cuál era el vehículo de la doctora. ¿Por qué no detuvieron algún otro vehículo donde iban a lo mejor elementos de la Guardia Nacional o donde iban periodistas, a lo mejor algún otro medio de comunicación? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, no creamos mucho en las coincidencias. Estamos ante momentos políticos muy perversos, mi querido Manuel. Hemos visto que es a tal grado su desesperación que están buscando por todos los medios, y yo lo he dicho, Xóchitl está en una posición tan precaria para la presidencia de la República que para mí ya está decidido quién va a ser la próxima presidenta de México. Pero ellos lo que están buscando es tratar de dar un golpe, porque buscan por todos los medios
que no existe la posibilidad del plan C y que por ahí algunos estados de la República pudiesen ser retomados por la oposición. Y desafortunadamente hay varios estados de la República en donde sí podría existir esa posibilidad, porque se ha visto golpeteo interno dentro de la misma gente de Morena, porque a lo mejor muchísimos candidatos no se han dejado asesorar de forma correcta, a lo mejor les ha ganado la soberbia, a lo mejor las bases se sienten traicionados, a lo mejor no supieron convencer a la gente, a lo mejor empezaron con una campaña muy propositiva y empezaron a recibir ataques y cuando quisieron reaccionar a lo mejor el tiempo ya lo venía encima, etcétera. Hay muchas situaciones que pudieran estar pasando, pero en este caso en específico, Manuel, no existen las coincidencias y no puede ser posible que, pues de acuerdo a la caravana de seguridad que existe por medio de protocolos de la Guardia Nacional, los hayan podido burlar para exactamente llegar a donde se encontraba la doctora Claudia Sheinbaum y que además un reportero tuviera la posibilidad de estar en primera plana, o sea, exactamente enfrente para poder tomar las impresiones de la doctora y que todos estuvieran grabando con un teléfono celular. Y la pregunta viene aquí, ¿dónde se demuestra que hubo supuestamente armas? Porque algunos decían que había gente armada, yo leí algunos medios que decían que supuestamente gente armada. ¿Dónde quedó el hecho de que pues ningún medio, ya en estos tiempos modernos, Manuel, es muy difícil que digan que algo sucedió y que no hay una evidencia fotográfica o en video? Y qué casualidad que mencionan que supuestamente había gente armada, pero nadie los vio. Dicen que son del cártel de Sinaloa, pero en ningún momento se expresaron de esa forma, no tienen la forma de trabajo, no tienen la forma de ser, y si algo tiene el cártel de Sinaloa, que lo que menos le interesa es interactuar o calentar el ambiente político, porque es llamar la atención hacia donde están ellos. Entonces, me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque si realmente hubiera habido alguna situación, pues era mucho más probable que derivado de la detención del hermano del Mencho el día de ayer, pues mejor hubiera querido buscar interacción a alguien del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que para que un montaje se pueda dar, se tienen que coincidir muchas cosas. En este momento me parece que es más que obvio que trataron de buscar alguna reacción de la doctora Claudia Sheinbaum, ya sea de enojo, ya sea de molestia, ya sea de miedo, y al no tenerla, entonces querer decir, vean qué tan cínicos son, que hasta los mismos narcos del cártel de Sinaloa quieren que vaya y los apoye. Y es increíble que supuestamente periodistas serios se prestaron para hacer este tipo de narrativas y comentarios, lo cual te demuestra pues que están desesperados, mi querido Manuel. Ahorita que hacías este ejemplo, ¿sabes a qué se me figura? A algo tan sencillo como que pasa la Guardia Nacional, elementos de la Serena y demás haciendo las diligencias correspondientes, ¿no? Están verificando la zona, el perímetro. Pues casi estos cuates estaban escondidos en un arbusto, ¿no? O sea, para que llegara el momento y saliera, y sorpresa, ¿no? Porque mira, de otra manera no me lo explico, ahí escondidos en el monte y salen, ¿no? No solo eso, Manuel, también te demuestra algo. Muy posiblemente estas personas ni siquiera iban con pasamontañas. Muy posiblemente estas personas estaban con las demás personas que querían ver a la doctora Claudia Sheinbaum esperando, y muy posiblemente fueron convocados por este medio de comunicación como para decirles, miren, viene tal camioneta, ahorita va a pasar los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, la punta de la caravana son tales vehículos, cuando ella llegue, en ese momento nosotros nos acercamos y lo hacemos. Mira, mi querido Manuel, con todo respeto, tú viste que alguien iba manejando el vehículo de la doctora Claudia Sheinbaum. Si hubiera visto que la doctora se encontraba en riesgo, ¿estás de acuerdo que no se hubiera detenido como se detuvo? Incluso ella interactúa con ellos y les dice que va a tomar en consideración lo que se le está diciendo y que ese llamado que están ellos pidiendo por la inseguridad que están viviendo en algunas regiones del estado será tomada en consideración y que incluso ella misma lo platicará con el presidente de la República. Lo vemos en la misma interacción que se da. Entonces me llama la atención que no existen ese tipo de coincidencias, Manuel, y me parece que más bien fue algo que buscó el medio de comunicación, porque ¿tú crees que los elementos del ejército que peinan la zona y de la Guardia Nacional que se encargan de eso, que son profesionales para realizar ese trabajo, que existen tantos protocolos, si veían personas encapuchadas paseándose por ahí, no iban a darse cuenta que era un punto que podría ser vulnerable y que se podría poner en riesgo a la candidata?
por supuesto que sí, mi querido Manuel, ¿qué fue lo que pasó? Muy posiblemente estas personas estaban normal y cuando vieron que llegó la doctora, dijeron, vamos a ponernos las capuchas, vamos a ingresar y vamos a darle prioridad a la reportera de Latinus para que tenga la mejor toma, el mejor ángulo y que la dejamos que ella pueda casi interactuar en la entrevista. Pues obviamente eso no se da, mi querido Manuel. Tú eres reportero, perteneces a un grupo de reporteros, tú sabes que eso no se da así. No, bueno, ya quisiera cualquier periodista de guerra, ¿no? En la franja de Gaza, que el ejército israelí le diera chance, ¿no? De ver cómo son las operaciones para lanzar un misil o algo por el estilo. No. A ver, César, para finalizar, Latinus ya respondió, ¿no? Saca un comunicado de 2 cuartillas, me voy a permitir leerlo, y dice lo siguiente: el presidente López Obrador, en mancuerna con su candidata, prefiere inducir la sospecha cuando Latinus muestra lo que el gobierno y su aparato de propaganda se niegan a ver, que en Chiapas impera la ley de los grupos criminales que han crecido en su administración y dominan amplios territorios del país. Es evidente que ambos intentan generar confusión para que no se hable de las situaciones de violencia por todos conocidos, miles de desplazados, candidatos amenazados y asesinados, retenes, etcétera. Recurren a la intriga para que no se vea reflejada la realidad que se vive día con día. Su salida es frívola, fatua e irresponsable y condenamos enérgicamente su insinuación. Responsabilizamos al presidente López Obrador y a su candidata de cualquier tipo de ataque contra nuestro equipo. Válgame Dios. Y esto es nada más la primera mitad, ¿no? Latinus es un medio plural, la respuesta siempre ha sido negativa, hemos solicitado preguntas con Sheinbaum, a nuestros seguidores les decimos que nuestro compromiso es inquebrantable. Ayer un grupo de encapuchados abordó a Claudia Sheinbaum durante su gira por Chiapas, su candidata dijeron que Latinus pudo haber estado detrás del hecho, ambos consideraron extraño que fuéramos el único medio presente en ese momento, manifestamos un rotundo rechazo a las declaraciones irresponsables e insidiosas de Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum que ponen en riesgo al equipo de reporteros y de Latinus que cubren su campaña con un solo compromiso, informar con objetividad y rigor periodístico. Latinus cubre la campaña presidencial de Sheinbaum con sus propios medios, va a las giras en su vehículo y viaja con sus recursos ante el constante bloqueo de la agenda de la candidata y la exclusión del convoy que la acompaña en sus eventos. Ahora resulta, lo cual no comparto del todo, esto sería fácil de investigar con cualquiera uno de los otros reporteros que viajen en el convoy, porque estoy seguro que en algún momento viajaron Latinos en ese convoy. Bueno, con esta acusación... Yo te lo puedo asegurar, Manuel, de acuerdo a la información que me dieron, sí, que incluso sí estuvo con varios de los reporteros y de repente se desapareció. Entonces, no existen coincidencias, con el debido respeto, Manuel. A ver, ¿tú crees que cualquier otro reportero, a ti no te hubiera encantado poder dar esa nota? ¿No te hubiera encantado poderla dar? Porque como quiero verlo, por supuesto, es un tema periodístico, ¿no? De interés nacional e internacional. Pero a ver, un grupo de encapuchados, y escuchando lo que están diciendo, un grupo de encapuchados que, aunque algunos mencionaron que había armas, no podemos verificar que existieran armas, porque yo quiero ver cuál hubiera sido la reacción de los elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena si hubieran visto una persona que estuviera armada cerca de la candidata, ¿no? Por el amor de Dios. Y curiosamente, con tantos reporteros que hay en este país, y curiosamente con un medio como Latinus, que siempre está buscando dar la nota, y la nota mala, ¿no? La nota insidiosa, nadie grabó, ¿no? Entonces esa parte creo que también es importante, y es como que ir creando ciertas narrativas. Pero con el debido respeto, cuando yo le he dicho a la gente, no, yo sé que ahora creo que se llaman UFOs, pero yo los conocía como ovnis. Creo que todos en esta vida hemos visto ovnis, porque un ovni en mis tiempos era un objeto volador no identificado, podía ser cualquier cosa. Pero que tú me digas que viste un ovni y que adentro del ovni tú me asegures que hay un marcianito que es color verde, que viene de otro plano, bueno, hay un mundo de diferencia. Es exactamente lo mismo, mi querido Manuel. ¿De dónde ellos van a decir que estas personas que se identificaron ellos como personas de la sierra, que de acuerdo al trabajo de inteligencia, se supone que ellos se autodenominan como autodefensas, porque tratan de proteger a su comunidad? Estamos hablando que se encuentran pegados a Guatemala y sabemos el problema de inseguridad que se vive en la zona con Guatemala, ¿no? Eso es algo conocido y es histórico. Qué casualidad que el único medio que lo hizo no es insidioso. Simple y sencillamente las evidencias te demuestran que no era posible que se diera la situación como se dio, porque yo te aseguro que cualquier otro medio hubiera
cualquier reportero hubiera matado por tener esa oportunidad, y curiosamente la única que lo tuvo fue la reportera de Latinos, y entonces ahora salen a victimizarse, cuando incluso nadie está diciendo que es un montaje, lo único que se dice es lo que es obvio. Se nos hace muy raro el hecho de que haya sucedido como sucedió y que la única persona que se encontraba presente era la reportera de Latinos, curiosamente. Entonces, ¿por qué no nos muestran qué es lo que hay en el video? Porque sí hubo una grabación y hubo un video, porque sabemos que por lo menos el video que conocimos, hay otros 2 videos más, cuando menos, porque se ven 2 teléfonos más. Entonces, no existen coincidencias, mi querido Manuel, y que ahora quieran venir a darse golpes de pecho, no quita el hecho de que por supuesto que es raro, y yo no me atrevería como ellos a decir, es que esto es un montaje. No lo puedo asegurar, pero de que apesta montaje, sí apesta. Correcto. César Gutiérrez Priego, yo te agradezco mucho, como siempre, tu tiempo, presencia e información y análisis. Gracias, como siempre, estimado César. Mañana es martes y sale tu columna en La Silla Rota. Ahí vamos a estar pendientes sobre el tópico que vayas a escribir, a analizar. Gracias, César. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Al contrario, Manuel, gracias a ti. Mira, la cuenta que más utilizo yo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente en Twitter, que es @CésarGutiPri. Y sí, los invito a que el día de mañana lean mi columna. Hablo de temas muy puntuales, de cómo veo algunas cuestiones que están pasando en la contienda electoral, no solo en lo federal, sino en varias entidades federativas, que son los estados de la República y la Ciudad de México, y un poco de ese problema que veo que sucede al interior de Morena y que le podría abrir la puerta a la oposición. Es la única forma en que el plan C no se lleve a cabo, y creo que ellos están buscando por dónde. Incluso lo vimos el día de ayer en el debate chilango, cuando Santiago Taboada, no iba a decir Tajada, perdón, Santiago Taboada, ataca a Clara Brugada y le dice que Claudia Sheinbaum no es su amiga. ¿Por qué? Pues porque tratan de dividir, ¿no? El problema es que parecería que hay gente que se lo cree. Entonces creo que va a ser interesante, y los invito, mi querido Manuel, y agradecido como siempre contigo por los espacios y por el placer de estar aquí contigo y todas las personas que nos ven. Un privilegio como siempre, estimado César. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Buena tarde, hasta luego. Es César Gutiérrez